Muy bien, vamos a ver cómo queda este ciclo de estudio donde tenemos un día menos, ¿verdad? Hoy día no es lunes, hoy día ya es martes, por lo tanto, tenemos un día menos para el estudio, pero aquí lo organizamos y vamos a lograr, por supuesto, abordar todos los capítulos sin ningún problema. Hoy día martes nos vamos con el problema de los siniestros de tránsito. Ese es el tema que nos corresponde hoy día. Mañana, miércoles, nos vamos con los principios de la conducción. El día jueves vamos a hacer un capítulo doble, vamos a ver doble tema, convivencia vial y usuarios vulnerables. ¿Por qué? Porque la verdad es que estos dos temas, la verdad es que tienen relación entre sí. Y finalizamos el día viernes con el individuo en el tránsito. Ese va a ser el orden de esta semana. Muy bien, así va a ser el orden de esta semana. Entonces, si ustedes se fijan en este ciclo de estudio donde dice definiciones básicas, esa parte nosotros no lo abordamos como una clase, ya que como dice su nombre, solamente son definiciones. Por lo tanto, esa parte solamente queda para ustedes para que lo puedan estudiar en un momento de estudio personal. Nosotros comenzamos a abordar las clases desde el problema de los siniestros de tránsito. Quiero recordarles a todos el método de estudio en Práctica Test. En Práctica Test tenemos que tener un método, por supuesto, para poder internalizar todos los contenidos que tiene este libro del conductor. Realicen muchos test, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar. Muchos test. ¿Cuánto es mucho? Ojalá más de 100. Ojalá más de 100 test. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada. Siempre es bueno leer un capítulo al día, no más que eso. Ya la verdad es que cuando uno empieza a leer el libro en un día, después no entiende nada. Y por supuesto, participen de las clases, que muchas veces es aquí donde se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien, ese es el método que recomendamos en Práctica Test. Así que vamos a iniciar entonces con la sesión número 1 que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito. Antes de comenzar, hola John Kelly, buenas noches. Antes de comenzar, vamos a recordar cómo es el examen teórico, ¿les parece? Vamos a ver. Primero, ¿qué documentos tengo que presentar para sacar la licencia de conducir? Recuerde que usted debe presentar el carnet de identidad vigente, certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir la prueba, certificado de estudios que debe ser igual o superior a octavo básico. Atención con el certificado de estudios. Para muchas personas que son extranjeras, les cuesta mucho obtenerlo, ya que muchos no lo tienen acá. ¿Ok? En ese caso, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una validación de estudios en el Ministerio de Educación, se puede dar un examen para poder validar en este caso que tú tienes, en este caso, los estudios, ¿verdad? Y por supuesto, usted debe ser mayor de 18 años en el caso que usted tenga, que el postulante tenga 17 años, debe presentar autorización de los padres y un certificado de la escuela de conductores. Muy bien. Entonces, para los menores de 17 años, la autorización notarial de parte de los padres que está autorizado para conducir y un certificado, en este caso, que debe darle la escuela. ¿Cómo es el examen teórico? Vamos a ver. Buenas noches, Mari Ruiz. ¿Cómo es el examen teórico? El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800 o más que hay en la plataforma. 3 preguntas son de doble puntuación. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Usted va a tener un tiempo máximo para responder de 45 minutos. Y recuerde que dentro de su examen van a aparecer 3 preguntas que son de doble puntaje. Estas corresponden a alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Como ya decía, para aprobar debes tener 33 puntos como mínimo. ¿Qué sucede? Si usted reprueba la primera vez el examen, por primera vez, el municipio
le va a dar un plazo de 25 días para que usted vuelva a rendir ese examen. Durante esos 25 días usted se vuelve a presentar, ¿ok? En el caso que usted repruebe por segunda vez, ¿ok? Ahí el municipio, entre comillas, como que te castiga un poco más y te extiende el plazo para volver a presentarte. En esta extensión del plazo, usted vuelve a estudiar, pero también tiene que volver a pedir la hora en el municipio y volver a pagar la licencia. Hay que hacer todo de nuevo, ¿ok? Así que en ese caso, eso es lo que sucede. Ahí dice claramente, si repruebas tendrá un plazo de 25 días para rendir nuevamente el examen, pero si vuelves a reprobar, debes comenzar todo el trámite de nuevo. Muy bien. Buenas noches, las personas que van llegando. Katherine, buenas noches. Julio Vallejos, Emanuel, buenas noches. Feliz año a todos los que nos están acompañando. Muy bien, comencemos. Vamos a la lectura. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Camila Fernández. Muy bien. Aquí está, por supuesto, la plataforma oficial. Esta es la plataforma desde donde nosotros estudiamos todos los días. Y nos vamos a la sección que dice temarios. Aquí, si ustedes se fijan, hay muchos recursos que ustedes pueden utilizar para estudiar. Aquí están los resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, libro versión online, el manual subrayado. Por supuesto, aquí usted puede utilizar todo esto que está para estudiar. Y nos vamos al que dice temario B. Y aquí, en el temario B, aparecen todos los temas del libro del conductor. Y nosotros estudiamos desde aquí. Yo voy leyendo y voy explicando, ¿ok? Si se fija, el primero que dice definiciones básicas, ese no, como ya les decía al inicio, ese no se aborda como una sesión de clase, ¿ok? Ya que son solamente definiciones. Nosotros vamos a comenzar desde donde dice siniestros de tránsito y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que nos corresponde hoy día. Buenas noches, Camila, bienvenida. Muy bien, vamos a ver. Comencemos entonces a estudiar la sesión de hoy. Hoy día es un capítulo cortito, ¿ah? El capítulo que nos corresponde ahí es bastante cortito, pero mañana prepararse que el capítulo de mañana ya es más largo. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el tema de los siniestros de tránsito, desde el costo humano y material hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan. Y también vamos a ver las estadísticas de los siniestros ocurridos en Chile en los últimos años junto con las probabilidades de fallecimiento. La visión global y datos locales. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Al respecto, ¿qué podemos puntualizar? Que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Atención con esa edad. Cuando hablamos de la población de mayor mortalidad, estamos hablando de una población en general. Estamos hablando de los conductores, peatones, motociclistas, ciclistas, de todas las personas que componen el tránsito, ¿ok? Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto de un país, es el costo de un país. Y cuando hablamos de la OMS, recuerde que estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco nos afecta a todos. Recuerde que usted no conduce solo o sola, usted conduce con otras personas. Lo que quiere decir que lo que usted haga o si usted comete una equivocación, por supuesto no solamente le va a afectar a usted, sino que también le va a afectar a otras personas que generalmente no tienen nada que ver en la situación. Y eso es súper lamentable.
El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. ¿Cuáles son los costos de los siniestros de tránsito? Los costos de los siniestros de tránsito son cuatro, ¿ok? Y estos se dividen en costos de salud. ¿Qué significa? Que dice tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia, rehabilitación. Los costos de salud, en este caso, tiene que ver con todos aquellos daños físicos que podría tener una persona que se ve involucrada en un siniestro y que necesita la atención necesaria. Cuando hablamos de los costos humanos, estamos hablando de sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos, pérdida laboral durante la rehabilitación. Muchas personas tienen que dejar sus trabajos para poder rehabilitarse en el caso que el siniestro haya sido de gran gravedad. Y recuerde que tampoco, no solamente hay un sufrimiento físico, sino que también emocional, que muchas veces las personas que sufren siniestros pueden quedar con con miedos, con problemas de salud mental que hay que atender también. Costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. En este caso, recuerde, cuando hay siniestros, siempre se dañan cosas. Pueden ser los vehículos, pueden ser casas, postes, rejas, etcétera, y alguien se tiene que hacer responsable. Y los costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. En este caso, los costos administrativos tienen que ver con responsabilizar a la persona que tuvo la culpa, en este caso, del siniestro, y que, por supuesto, trámites legales, en este caso, va a tener que realizar esa persona. Muy bien. Entonces, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro. Resumen, costos de salud, humanos, materiales y administrativos. El libro del conductor nos dice que los accidentes o siniestros son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales. Pues, atención, los accidentes aumentan cuando llueve. ¿Por qué? Porque muchos conductores no toman conciencia de que cuando comienza a llover lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad, sí o sí, ya que las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas cuando se mezclan con el polvo y aceite que hay en el pavimento. ¿Ok? En los siniestros nocturnos mueren más personas. Claramente que sí, cuando hablamos de siniestros nocturnos, recuerden que también hay más factores involucrados. Exceso de velocidad, puede haber consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes manejan ebrios provocan más siniestros, claramente. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Las estadísticas de los siniestros en Chile, que nos dicen estos números. Atención, 86.000 siniestros se producen al año. Pregunta de examen, fija pregunta. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año y 4 a 5 mueren diariamente. Las principales probabilidades de sobrevivir a un siniestro o en este caso a un atropello. Fíjese aquí, según esta imagen, el vehículo que circula a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Si el vehículo va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Y por último, si el vehículo va a 60 kilómetros por hora, la persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir al atropello, lo que significa que si el vehículo va a 65, a 70 o 80 kilómetros por hora, por supuesto que el desenlace final podría ser, en este caso, la muerte de la persona. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos dos gráficos que nos hablan de zonas, horarios y peligrosidad. Tenemos un gráfico que nos habla de personas fallecidas y otro que nos habla sobre siniestros. Nos dice claramente
que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Un poquito por acá. La mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto, es posible puntualizar horarios y lugares con mayor recurrencia de los siniestros. Vamos a ver, miren acá. Según este gráfico, el análisis que podemos realizar es que, por ejemplo, en zona no urbana, también se puede llamar como zona rural, es donde más fallecidos hay con un 60%. ¿Y por qué? Porque generalmente en zona no urbana se circula a más velocidad, a 100, 120 kilómetros por hora. Y por supuesto, cuando agregamos el factor velocidad, por supuesto que en este caso también hay más muertes, ¿ok? Al contrario, la cantidad de siniestros, con un 85%, se producen en zona urbana. La zona urbana, cuando hablamos de zona urbana, estamos hablando de la ciudad. Pero aquí pueden haber siniestros, pero no tantas muertes. ¿Por qué? Partamos nuevamente por la velocidad. En zona urbana podemos circular a un máximo de 50 kilómetros por hora. También tenemos mayor señalización ética, hay semáforos, hay demarcaciones, hay un montón de señalización que tenemos que respetar, por supuesto. Entonces eso hace a que circulemos a menor velocidad, lo que puede provocar, por ejemplo, una colisión múltiple donde se ven involucrados 3, 4, 5 autos, pero que de alguna forma pueden provocar algún tipo de daño físico, no sé, una lesión en el cuello, una fractura, una contusión, etcétera, pero no la muerte, ¿ok? A eso se refiere. La mayor cantidad de siniestros, como ya decíamos, se registran en zonas urbanas con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. Atención con aquello. Y la mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y los fines de semana, normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular. Ivonne, ¿qué es un siniestro? Ah, qué buena pregunta. La palabra siniestro significa accidente, ¿ok? Hasta hace un tiempo atrás, el libro del conductor mencionaba los accidentes de tránsito como accidentes de tránsito. Pero la última actualización que hubo del libro de la CONACET ya se manifiesta o ya se dice que es un siniestro, ¿ok? Accidente, igual a accidente. Vamos a ver. Y vos me dice, ¿esto afecta al auto como el conductor? ¿Este tipo de accidente me refiero? Claro que sí, al auto y al conductor, Ivonne. A ver, la palabra siniestro no significa que sea un tipo de accidente en particular. Todos los accidentes o todos, no sé, los accidentes graves o menos graves, a todos se les llama siniestro, ¿ok? Eso es. Y por supuesto que afecta, en este caso, pueden haber daños en el vehículo y también daños a las personas. Vamos a ver, edad, recurrencia y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en los siniestros de tránsito. Corresponden al 27% de los conductores. Atención, veamos, vamos a hacer este análisis que vemos aquí. Se nos dice que las personas, vamos a ver, las personas de 0 a 17 años tienen el porcentaje de conductores fallecidos o que provocan siniestros es de un 2%. Fíjese,
Entre los 18 y 29 años, el porcentaje de conductores fallecidos y quienes más siniestros provocan son los conductores entre 18 y 29 años. Más adelante, el libro del conductor es bastante enfático en decir que justamente a esa edad hay un factor que es importantísimo al momento de la conducción, que es la madurez. Muchos jóvenes a los 18 años no están completamente maduros para conducir, lo que puede provocar ciertas irresponsabilidades. Y muchas veces esa es la explicación del por qué a esa edad es cuando los conductores más siniestros provocan y también son los conductores que más fallecen. Entre 30 y 39 años, los conductores fallecidos alcanzan el 20%. 40 a 49 años, el 18%. 50 a 59 años, el 16%. 60 años y más, un 16%, nos informa un 1%. ¿Ok? Atención con aquello. Buenas noches, Soledad Gómez. Atención con esta edad y cuidado con confundirse con algo. Miren acá, me voy a devolver a lo que dije al principio. Al principio de la lectura yo dije lo siguiente, que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Pero en ese caso en particular, yo me estoy refiriendo no solamente a los conductores, me estoy refiriendo a la población en general, a los peatones, conductores, motociclistas, ciclistas, etcétera. En cambio, la edad entre los 18 y los 29 años, solamente me estoy refiriendo a los conductores. Esa es la diferencia. ¿Ok? Cuidado con la confusión. Para finalizar esta unidad, es muy importante tomar en cuenta los siguientes datos. El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros de tránsito son por falla humana. ¿Qué quiere decir? Que es culpa de la persona. Y los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y, por supuesto, el consumo de alcohol. Cuando hablamos de desobediencia en las señales del tránsito, se habla principalmente de el factor velocidad. El factor de la velocidad, el libro del conductor es súper, súper enfático en resaltar que eh, claramente es el factor que más muertes provoca. ¿Ya? Así que mucha, mucha atención. Aquí, más abajo, usted va a encontrar la normativa legal. ¿Qué es la normativa legal? Es de donde se sustentan las leyes de donde viene este capítulo. No es necesario que la lea, solamente está ahí de apoyo por si alguien quiere saber un poco más, pero no le van a preguntar específicamente sobre aquello. Más abajo, ustedes van a encontrar un video explicativo y acá vamos a encontrar otro video explicativo del profesor David y finalmente el test de la unidad. Voy a hacer algunas preguntas y ahora usted me contesta en el chat, ¿ok? Me contesta la alternativa que usted considere que es correcta. Vamos a ver, primera pregunta de este capítulo. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? A, 35.000 accidentes. B, 45.000 accidentes. C, 20.000 accidentes. D, 86.000 accidentes. Muy bien. Ustedes me dicen, la mayoría de ustedes, que es la letra D, con 86.000 accidentes, y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? A, 2% del PIB. B, 25% del PIB. C, 20% del PIB. D, 5% del PIB.
Marque su respuesta. Perfecto. Por acá me están marcando la letra A, que habla del 2% del PIB, Producto Interno Bruto, el costo de un país, y eso es correctísimo. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las estadísticas de accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. B. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes de 18 y 20 años. C. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Marque. Perfecto. Estoy mirando sus respuestas. Muy bien, excelente letra A. Y eso es correcto, muy bien. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. Eso es correcto. Luego dice, el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. Eso no es correcto porque es entre los 18 y los 29 años. Sí, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Sí, o sea, no, coincide con los fines de semana largos y fines de semana normales. Recuerden aquello. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre la falla humana en accidentes podemos decir que representa cerca del 90% de los casos. B, solo es el 40% de los casos. C, no hay registro sobre el tema. D, todos son por falla humana. Muy bien. Ustedes me dicen. Perfecto. Ustedes me dicen la letra A. La mayoría, que representa cerca del 90% de los casos, y eso es correctísimo. Súper bien. Y por último, ¿qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A. Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. B. Daños materiales fundamentalmente. C. Daños materiales y costos de salud únicamente. Está fácil esta pregunta, ¿ah? Excelente. Letra A, que es la que me están marcando ustedes. Veamos. Sí. Recuerden siempre que los costos son cuatro, ¿ya? Y las otras alternativas, en este caso, están incompletas. Y ahí estamos. Esa fue la última pregunta de hoy. Muy bien, queridos estudiantes. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Quiero contarles, de 5 preguntas, 4 fueron A, ¿sí? Estábamos cargados para la letra A. Les cuento que mañana, ¿qué nos toca mañana? Mañana nos vamos con el tema de los principios de la conducción. Quiero recomendarles que si ustedes pueden durante el día mañana, lean este capítulo. Solamente lean este capítulo. Y en la noche nos encontramos en clase para poder clarificar muchas cosas de la lectura. Es un capítulo que es bastante más complejo del que vimos hoy día.
Este capítulo habla específicamente de lo que es el funcionamiento mecánico del vehículo y además del cálculo de la distancia de detención y los elementos de seguridad pasiva y activa. Es un capítulo bien largo, así que yo lo voy a resumir de la mejor forma para poder alcanzar a ver todo lo que se pueda mañana en una hora de clases. ¿Muy bien? Muy bien. Así que les dejo esa tareita, así que ustedes pueden leer, repasar este capítulo, por supuesto, antes de la clase. Muy bien, ha sido un placer poder acompañarlos en esta primera clase de este año y nos vemos mañana nuevamente, nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche para seguir estudiando acá en Práctica Test y para que puedan obtener, por supuesto, su licencia de conducir. Ha sido un placer. Nos vemos mañana. Buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana. Feliz noche para todos.